Eres tan inútil como ese reloj roto, papá. Gritó Lourdes desde el comedor aquella tarde lluviosa, mientras yo limpiaba el polvo de la carátula opaca con un pañuelo gastado. Me quedé en silencio. Solo pasé el trapo suavemente por el borde de la madera, escuchando cómo su voz rebotaba en las paredes húmedas de nuestra casa en Ciudad de México. No miré a mi hijo Héctor, que apenas levantó la vista del teléfono, ni respondí cuando ella remató. Ambos estamos hartos, mañana mismo resolvemos tu asunto. Sostuve el reloj entre las manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de perder, pero me tragué las palabras y no solté ni un suspiro. La luz ambarina caía pesada sobre la mesa y el olor a café recalentado mezclado con nostalgia llenaba el comedor. El reloj colgaba a mi lado, su tic-tac apagado desde hace años, pero para mí siempre fue más que sonido. Era la memoria de tardes con Mariana, mi esposa, y juegos de mi hijo pequeño, cuando el tiempo todavía parecía amigo. Lourdes pasó a mi espalda y bufó. Ese cachivache ya debería estar en la basura, como tus cosas viejas. Ya basta de recuerdos inútiles, dijo, empujando la silla con impaciencia. Bajé la mirada, acomodando el reloj con delicadeza sobre mis piernas, conteniendo la rabia y una tristeza que no pensaba regalarles. La casa estaba más fría desde que Mariana faltó, pero ese día cada palabra de Lourdes tropezaba en el aire como las gotas que repiqueteaban en la ventana. Sentí que mi voz podría quebrarse si intentaba responder, así que preferí guardar silencio, aunque por dentro cada frase era un golpe. Vi a Héctor levantarse, apurado, y oí cómo discutían en la cocina, palabras rápidas, económicas, sin rastro de cariño ni compasión. «Mañana mismo lo del asilo», murmuró ella creyendo que no la oía. El reloj tembló un poco en mi mano. Lo abracé contra el pecho. A lo lejos, sobre la mesa de madera, vi una carpeta celeste. Eran los papeles del asilo, con mi nombre escrito torpemente, parecido a una condena. No era sorpresa, solo confirmación de que para ellos mi tiempo aquí estaba contado. Sentí que la casa misma, llena de fotos antiguas y relojes estanquilos, era testigo mudo de algo que no quería enfrentar. El aroma a pan viejo venía de la cocina, pero yo solo tenía apetito de recuerdos. Cada objeto parecía mirarme, preguntando si pronto les llegaría el mismo destino. «Déjate de esos cachivaches, papá. Hay cosas más importantes ahora», insistió Héctor entrando en la sala, la voz tensada como el alambre de una puerta sin aceite. No respondí, solo acomodé el suéter gris sobre mis hombros y seguí limpiando el reloj con lentitud ritual. Por un instante, pensé en los años que llevamos juntos en este comedor, discusiones y risas cuando aún quedaba primavera en el ambiente. Ahora, hasta el polvo parecía reproducir el eco de la indiferencia. Sabiendo lo que venía, apreté con fuerza el reloj, como si dentro hubiera aún un corazón insistiendo en latir. En las paredes colgaban varias fotos. Héctor niño, Mariana sonriendo, yo mucho más joven. Miré esas imágenes buscando apoyo, pero encontré solo la mueca congelada de un pasado lejano. Lourdes volvió, se cruzó de brazos y soltó una risa pequeña. «No toquen ese reloj, por favor. No vayas a romperlo justo ahora», se burló, imitando mi voz cansada. Sus palabras cayeron como gotas frías en el plato y los segundos se alargaron. Por primera vez sentí que el tiempo se encogía dentro de la casa. El reloj tenía la carátula agrietada, las manecillas quietas en las 6:23, siempre la misma hora desde el apagón de hace años. Nadie lo entendía, pero para mí cada rasguño era testigo de una vida entera. Lourdes se acercó con paso pesado y lanzó en voz baja mirando a Héctor. «Ni ese reloj ni tú sirven para nada. Mañana se resuelve todo». Mi hijo bajó la cabeza,
apenas murmurando en respuesta, mientras el aire se volvía más denso, lleno de promesas que dolían. Noté cómo los dos esquivaban mi mirada aquel atardecer, como si tuvieran prisa por deshacerse de un mueble estorboso. El mantel presentaba migas de pan y restos de café frío. El silencio se estiraba en cada rincón. Afuera la lluvia corría por los vidrios empañados y dentro solo resplandecía el brillo opaco del reloj. Mamá hubiera odiado ver esto, pensé en silencio, defendiendo el recuerdo de Mariana entre mis dedos cansados. Pero no solté palabra. El murmullo, el ruido de la vajilla, los portarretratos en la sala, todo parecía cerrar un ciclo que ya no me pertenecía. Me pregunté si a ellos alguna vez les haría falta el sonido grave de un carrillón marcando la hora de la comida. No lo creo. Levanté el reloj, limpiando la base con el pulgar, notando el hueco secreto en el reverso. Nadie sabía lo que guardaba ahí, ni siquiera el tiempo mismo que según ellos ya no me pertenece. Lourdes se fue al fondo, hablando con alguien por teléfono, la voz filtrada por los muros delgados. Héctor hojeaba algo en la carpeta sin mirarme. En silencio, repasé mentalmente el mecanismo del reloj. Supe que aún podía ser útil si encontraba el momento. Ya no sentía miedo, sino esa energía serena de quien sabe que la vida a veces da vuelta. El carrillón, al igual que yo, parecía inútil, pero aún aguardaba su hora. Sonó el teléfono, una voz desconocida preguntando por mí. Héctor contestó breve: «Sí, ya está todo listo», y la lluvia pareció arreciar justo entonces. Sentí una punzada en el pecho, no de miedo, sino de resignación. Quizás sea verdad lo que dicen. Uno envejece cuando deja de tener a dónde ir. Pero el reloj y yo, juntos, aún teníamos una promesa pendiente. Antes de que la noche cayera por completo sobre la Ciudad de México, guardé el reloj en mi regazo y acomodé la silla cerca de la pared. Dejé que el silencio llenara el comedor, como tantas otras veces, el único refugio ante el ruido ajeno. Lourdes apoyó la carpeta sobre la mesa, hizo un gesto de «ya basta» y salió de la habitación, dejando un eco áspero tras de sí. Desde la cocina, su voz flotó fría. «Mañana será diferente». Levanté la vista, observando el reloj y mi reflejo en el vidrio empañado, y supe que el tiempo de guardar silencio estaba por acabar. El anochecer cayó lento sobre la sala, tiñendo los muebles de sombras largas y alargando el silencio entre nosotros. Escuchaba la lluvia resbalarse por las ventanas, persistente, casi como un lamento que se colaba por las rendijas. Lourdes se movía de un lado al otro, acomodando papeles sobre la mesa, y yo, desde mi lugar, observaba de reojo cada movimiento sin preguntar nada. El reloj seguía colgado en su sitio, quieto, marcando las 8 sin moverse, como si también estuviera esperando a que algo sucediera de una vez por todas. Héctor entró con paso apresurado, cargando una carpeta nueva. «Papá, hemos estado pensando», comenzó, pero su voz titubeaba. Lourdes no dejó que terminara la frase, y de inmediato colocó sobre la mesa unos documentos, empujando el bolígrafo hacia mí con gesto decidido. «Queremos que firmes esto. Por fin es hora de organizar las cosas y que todos estemos tranquilos», dijo. Casi no miré los papeles. Podía adivinar qué decían solo por el tono de sus voces. Eran del asilo, lo supe sin duda. Me incliné para tomar mis lentes, fingiendo interés en las interminables cláusulas que en realidad poco me importaban. Sentí el frío del mueble en los codos y el olor a tinta fresca mezclado con el eco de risas que ya no llenaban la sala. Lourdes aspiró con fuerza y soltó. «No puedes quedarte aquí solo. Este lugar ya no es para ti, se va a vender. Lo mejor es prevenir antes de que te pase algo». Las palabras flotaban como cuchillas en el aire, y solo bajé la mirada, guardando silencio. Reconocí en la mesa la carpeta azul de la tarde, esta vez abierta y lista para dejar mi huella.
Me pregunté si en algún momento sentirían culpa, o si para ellos realmente era una cuestión práctica, como cambiar un mueble viejo de lugar. «No olvides tu maleta ni ese reloj viejo», remató Héctor, tratando de sonar amable, pero la ansiedad le quebraba la voz. Vi cómo giraba el bolígrafo entre los dedos, esperando una reacción que nunca llegó. El reloj, fijo en la pared, parecía reírse de ese teatro. Lourdes bajó un poco la voz y murmuró en dirección a Héctor: «Pero antes hay que vaciar la casa. No vaya a ser que pierda sus cosas valiosas», dijo, creyendo que yo no escuchaba. Y aunque guardé la calma por fuera, adentro sentí cómo cada palabra se enganchaba en el pecho, ralentizando aún más el tiempo. Solo atiné a acomodar el suéter sobre mis hombros y a mirar hacia la puerta principal, preguntándome hasta cuándo el umbral seguiría siendo mío. El zumbido de la nevera y el tic-tac apagado del reloj resaltaban entre los murmullos. Sentí que el aire se espesaba. Cada rincón de la casa parecía inclinarse hacia la decisión ya tomada. Recorrí con la mirada la lámpara del comedor, el borde de la mesa, las cortinas pesadas que Lourdes decía que estorbaban. Todo era parte de un inventario invisible para ellos, pero para mí seguían siendo señales de una vida entera. Pensé en la última visita de doña Elvira, que siempre me preguntaba por el reloj y traía pan dulce envuelto en una servilleta limpia. El ambiente se tornó aún más incómodo cuando Héctor soltó: «Mañana mismo te llevamos, papi. El asilo tiene buenas referencias y podrás hacer nuevos amigos». Hablaba con una mezcla de falsa esperanza y urgencia, como quien solo busca aliviar la culpa. Lourdes se mantenía de pie, firme, cruzada de brazos, girando la cabeza de un lado a otro, vigilando que yo no tocase nada sin su aprobación. Miré los documentos otra vez, preguntándome quién había elegido tan fríos los nombres y las cláusulas. De pronto, la lámpara parpadeó y el reloj marcó un leve crujido. Sentí que el tiempo jugaba conmigo, burlándose de mis silencios y mi paciencia. No respondí a los comentarios ni a las miradas expectantes. Simplemente observé el entorno, memorizando los detalles de la sala, las grietas en el techo, el marco de fotos con la imagen de Mariana, el olor persistente de café tibio. Era mi manera de despedirme en secreto de cada parte de mi casa. Lourdes, incapaz de soportar el silencio, se inclinó hacia Héctor y susurró: «Ni para firmar sirve ya. Seguro está escondiendo algo». Mi hijo asintió, pero evitó mi mirada, quizás tocado por un resto de vergüenza. Noté entonces que algo buscaban más allá de mi simple partida y me pregunté cuánto valor le darían al poco dinero que logré guardar en todos estos años. Preferían pensarlo como protegerse, pero yo leía la codicia en sus gestos contenidos. Mientras recogían los documentos para guardarlos en la carpeta azul, escuché, como quien advierte una tormenta, la frase de Lourdes que me heló la sangre: «Esconde bien ese dinero antes de que se lo lleven», susurró, convencida de que yo no entendería la indirecta. No lo aparenté, pero cada palabra se clavó en mis oídos. Sabía ahora con certeza que el reloj, ese testigo callado, iba a tener un papel más allá de mi simple nostalgia. La noche cubría la sala de azules y temblores, y el eco de los pasos de Lourdes y Héctor se perdía hacia la cocina. Me quedé solo, escuchando el roce de la lluvia contra los cristales, preguntándome qué tanto estaban dispuestos a hacer por quedarse con lo poco que guardé. Acerqué el reloj hacia mí, sintiendo la aspereza de la madera bajo las yemas de los dedos, y prometí en silencio que esta vez no dejaría que mi historia terminara como todas las demás. El último destello de luz se apagó, y el bullicio de la calle se disolvió tras nuestras paredes. Cerré los ojos apenas un momento, pero mi oído seguía atento, seguido por el rumor de los papeles y el susurro de un plan que por primera vez dolía menos de lo que incomodaba.
Aferrado al reloj, sin darles el gusto del miedo, mantuve la cabeza en alto, sabiendo que la cuenta regresiva ya estaba en marcha. Esta noche, la casa dormía con un secreto más. La noche avanzó sigilosa, mientras el resto de la casa se sumía en una calma inquietante. Caminé por el pasillo apenas iluminado, dejando que mis pasos resonaran sobre el suelo de madera. Pasé junto al reloj de pared, sintiendo una punzada de nostalgia y vértigo. Recordé cuando Mariana aún vivía y juntos revisábamos el mecanismo del carrillón, cuidando con esmero cada resorte, cada pequeño engranaje. Ahora solo quedábamos yo y ese reloj quieto, testigos silenciosos de un tiempo detenido. Mi sombra cruzaba las paredes mientras la lluvia golpeaba suave en la ventana, componiendo una melodía que nadie, salvo yo, parecía escuchar con atención. Me detuve frente a la puerta de mi habitación y metí la mano bajo el colchón, sacando el sobre arrugado con mis ahorros. No era mucho, pero representaba años de sacrificio y prudencia, monedas y billetes guardados de las vueltas del mercado o de trabajos pequeños que tomé después de mi jubilación. El tacto del papel, entre seco y áspero, confrontaba la suavidad de la sábana limpia. Apreté el sobre y volví a salir, cerrando la puerta con el mayor sigilo posible. No podía permitirme ningún descuido. Al cruzar el pasillo, escuché un leve crujido en la sala. Me detuve en seco, controlando la respiración. Noté que la luz bajo la puerta del comedor aún estaba prendida. Escuché los pasos cortos y apurados de Lourdes, que revolvía algo en el mueble donde normalmente tenía guardados mis recibos y papeles viejos. Me asomé apenas, cuidando de no delatar mi presencia. Por un instante creí oír el rechinar del reloj, o tal vez fue mi imaginación distraída por los nervios. Me moví de regreso hacia mi escondite provisional, manteniendo el sobre de billetes pegado al pecho. No pueden arrebatarme mi tiempo también, pensé, repasando en silencio todas las ocasiones en que vi a Lourdes revisar mis cosas, mientras creía que yo no la veía. Había algo distinto esa noche. La ansiedad en su caminar, la urgencia en cada movimiento. Eso me empujó a decidir. Hoy no voy a dormir. Gruesas gotas seguían golpeando la ventana y el olor a humedad llenaba la casa entera. Fui hasta el comedor despacio. Mis dedos rozaron el borde de la mesa, reconociendo cada desgaste del barniz. El reloj seguía allí, inamovible, colgado a medio camino entre la cocina y el pasado. Acerqué una silla, me senté en silencio y observé el mecanismo, buscando la manera de abrir un compartimiento en el interior. El sonido ausente de su campanada pesaba tanto como los recuerdos que conservaba en su madera. Mi mente volvía a las tardes con mi hija pequeña, cuando juntos tratábamos de arreglar relojes viejos, riendo cada vez que una campana soltaba un timbrazo inesperado. Respiré hondo, sintiendo que cada memoria se acumulaba en la garganta como un nudo imposible de desatar. Toqué el vidrio opaco y pensé cuánto daría por volver a escuchar una sola vez su voz alegre rebotando por la casa. Pero la casa estaba en silencio, y era mi responsabilidad proteger mi propio tiempo de las manos ajenas. Al poco rato, escuché el sonido seco de unos pasos subiendo por la escalera. Me aparté de la vista, fingiendo estar dormido en la silla. Lourdes pasó sin mirarme, siguió hasta la habitación contigua y empujó la puerta despacio, haciendo crujir la manija. Apenas se detuvo, revisó otra vez el mueble. Cuando notó mi quietud, suspiró y volvió sobre sus pasos, dejando el aire impregnado de desconfianza. No reaccioné ni me moví, solo aguardé. Sentí el peso del suéter sobre los hombros y me pregunté cuánto tiempo más seguiría resistiendo en esa casa que cada vez sentía menos mía. Aferré el sobre y miré al reloj. Todavía tiene vida, aunque no lo entiendan, pensaba mientras pasaba los dedos por una hendidura casi invisible en la parte trasera del aparato. Me convencí de que algo debía idear, una forma de resguardar lo que es mío, aunque sea
a contrarreloj. El recuerdo del mecanismo secreto, aquel truco que mi padre me enseñó cuando era niño, volvió a mi mente con claridad. Me levanté sigilosamente y busqué, entre los cajones del mueble, el pequeño destornillador oxidado que nunca tiré a la basura. Sabía exactamente dónde usarlo, en el lateral del reloj, justo detrás de una pieza decorativa que parecía mero adorno y que en realidad era la llave a un compartimento oculto. Esto me dio esperanza. No estaba del todo vencido. Puse el sobre con los ahorros en el bolsillo de mi pantalón y comprobé el escondite improvisado, asegurándome de que nadie me observaba. Volví a repasar mentalmente cada movimiento que haría más tarde, cuando todos durmieran y el silencio fuera mi cómplice. No podía confiar en ninguna otra parte de la casa. Solo el reloj, tan despreciado por ellos, sería mi aliado esta vez. Escuché nuevamente las voces de Héctor y Lourdes desde la sala, discutiendo en voz baja. No lograba distinguir palabras, pero la incomodidad era visible incluso tras las paredes. Esa noche decidí no recostarme, no soñar. Permanecí junto al reloj, planeando y observando, sintiendo que cada segundo era ya parte de una cuenta regresiva irreversible. No permitiría que me despojaran de todo sin antes dar batalla. Acaricié de nuevo la madera del carrillón y prometí para mis adentros que encontraría una manera de proteger no solo mi dinero, sino la dignidad que este hogar y el tiempo mismo intentaban arrebatarme. En ese silencio denso, con el eco del pasado flotando entre las habitaciones, supe que esa noche sería diferente. Era la última oportunidad de tomar las riendas de mi propia historia. Dejé que mis pensamientos corrieran libres, mientras mis manos trabajaban en secreto sobre el viejo reloj, preparándolo para lo que vendría después. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio y solo se escuchaban el murmullo lejano de los coches y la lluvia suave en los cristales, me permití moverme con cuidado, llevando el reloj hasta la mesa del comedor. La luz de la lámpara ambarina era tenue, apenas suficiente para no tropezar con mis propios pensamientos. Saqué del cajón la cajita de herramientas pequeñas que conservaba desde hace décadas, compañera de tantos arreglos en tiempos mejores. Cada pieza tenía su lugar y cada movimiento su sentido, como si el reloj y yo volviéramos a ser cómplices en secreto. Acerqué una silla, respiré hondo y observé con detalle el mecanismo antiguo. Abrí la tapa trasera con delicadeza, temiendo que el más leve error pudiera romper para siempre ese vínculo frágil entre pasado y presente. El olor a madera vieja mezclado con resina oxidada me devolvió, por un instante, al taller de mi padre cuando era niño. Mis manos, aunque torpes por los años, aún conservaban la astucia necesaria para manipular resortes y tornillos diminutos. Encontré el compartimento secreto del reloj, una cavidad rectangular que había olvidado casi por completo, oculta justo detrás del péndulo deslucido. Ahí podía caber el sobre de billetes perfectamente. Decidí colocar el dinero en una bolsa de tela y luego, con paciencia, acomodé la bolsa en el hueco, asegurando que ninguna esquina sobresaliera. Después volví al mecanismo original, instalando un pequeño resorte que, si alguien intentaba forzar el reloj sin soltar primero el broche oculto bajo la base, activaría una alarma aguda. Era un truco sencillo, pero suficiente para sorprender a cualquiera que no conociera bien su funcionamiento. Sostuve la tapa a medias, revisando nervioso que todo encajara como recordaba. Me detuve un segundo, escuchando los sonidos de la casa, la respiración pausada de Lourdes desde el pasillo, el crujir del marco de la puerta principal. Nadie parecía sospechar que el viejo reloj era, en esta noche, el guardián de mi destino.
Cerré la tapa, probando en silencio el resorte, y sonreí con satisfacción cuando el mecanismo interno se tensó con un chasquido casi imperceptible. Un alivio fresco recorrió mi espalda. Me sentí útil otra vez, dueño de un secreto que les quedaría grande. Me llevé el reloj de nuevo al muro del comedor y lo colgué con sumo cuidado, asegurándome de que quedara ligeramente inclinado, justo como lo hacía Mariana, para que la habitación no perdiera el ritmo. Observé los detalles: la carátula agrietada, el péndulo inmóvil, las manecillas detenidas a las 6:23. De algún modo, todo cobró sentido esa noche, como si el tiempo estuviera dispuesto a esperar mi señal. Guardé las herramientas, limpié cualquier rastro de mi faena y apagué la lámpara, dejando el comedor en penumbra. Mi corazón latía con fuerza cuando crucé el pasillo de regreso a mi cuarto. Los sonidos de la casa parecían más claros bajo la penumbra, como si todo el escenario supiera que algo importante estaba por ocurrir. Me senté en la cama un momento, repasando mentalmente cada paso que había dado, asegurándome de no haber cometido ningún descuido. Una parte de mí sentía miedo, pero otra, una calma extraña, casi desafiante. Pensé en Mariana, en su fe en mi paciencia. Nunca se gana gritando, Arturo, solo con tiempo, solía decirme. Esa noche, su voz fue mi refugio. Desde la oscuridad, escuché pasos breves en el corredor. Guardé silencio, fingiendo dormir. La puerta se abrió apenas 1 centímetro y luego volvió a cerrarse. Podía imaginar a Lourdes dándole vueltas a sus preocupaciones, convencida de que yo no entendía nada de lo que tramaban. Pero el reloj ya no sería un objeto inútil, sino mi aliado paciente en este juego de dignidad. Sonreí por dentro, sintiendo que por fin algo de poder volvía a mis manos. Apreté el suéter sobre mi pecho y miré la sombra que proyectaba el reloj en la pared, alargada y firme. El peso de los años parecía aligerarse con el chisporroteo tímido de la lluvia. Decidí recostarme unos minutos, pero no dormí. Mi mente giraba alrededor del mecanismo, del broche, del resorte, imaginando el rostro de sorpresa de quien intentara abrirlo sin cuidado. Repetí mentalmente la advertencia: si fuerzan, suena. Si intentan robarme, la casa entera lo va a saber. La madrugada se deslizaba lenta y silenciosa sobre la Ciudad de México, y el aire era frío pero nuevo, como si al marcar territorio, el reloj también despertara algo dormido en mí. Me pregunté si a la mañana siguiente recordarían revisar sus propias acciones antes de llamarme inútil otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, encontré consuelo en la incertidumbre del futuro. No me sentía una víctima, sino un viejo que aún tenía un as bajo la manga. Un trueno distante retumbó en el cielo y la energía de la lluvia se filtró en el ambiente, dándome la sensación de que al final de esa noche algo iba a cambiar para todos. Me prometí guardar ese secreto hasta el momento justo, no ceder ante los impulsos de venganza ni mostrar orgullo lastimero. Lo único que quería era justicia en silencio, sin gritos ni aspavientos, solo la verdad en el tiempo preciso. Esa noche susurré algo al reloj antes de cerrar los ojos, palabras que solo él y yo podíamos entender. Ahora veremos quién es realmente inútil. La esperanza no era que regresaran los años dulces, sino que por fin pudiera mirar a todos a los ojos sin bajar la cabeza. El carrillón no solo guardaba mi dinero, sino la lección de toda una vida. El gesto silencioso de alguien que nunca quiso dejar de creer en la justicia. Cuando sentí que el sueño me vencía, sonreí en la oscuridad, convencido de que esa noche ningún plan se quedaría sin respuesta. Al amanecer, el aroma a café recién hecho se deslizaba por la casa, mezclado con el cielo gris del domingo que apenas asomaba por la ventana del comedor. Me senté con mi taza caliente entre las manos, sintiendo el calor llegar a los dedos cansados y mirando cómo el vapor se enroscaba en el aire.
Lourdes apareció en la cocina, demasiado puntual, luciendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se acercó a servirse café, nerviosa, y me observó de reojo, intentando descifrar en mi rostro alguna señal. Yo solo di un sorbo y devolví la taza a la mesa, sin apuro, dejando que el silencio hablara por mí. Héctor bajó las escaleras después de algunos minutos, con el cabello aún revuelto y la carpeta azul bajo el brazo. Apenas saludó, preguntó por el desayuno y se sentó sin mirarme. Lourdes, con tono repentino de amabilidad, se acercó a prepararle pan tostado, acto que rara vez hacía. «Papá, ¿quieres más café? Hoy amaneciste con ánimo de limpiar. Incluso el reloj parece más brillante», soltó, lanzando una mirada al carrillón colgado en la pared del comedor. Fingí interés en el pan, negando con la cabeza. Todo parecía una escena común, pero en el aire vibraba la sospecha. Vi cómo Lourdes volteaba al reloj varias veces, fingiendo fascinación, como si solo ahora le importara el objeto que tanto odió. Cada gesto era estudiado, cada sonrisa una táctica. Mientras tanto, Héctor jugueteaba con una llave, ansioso y distraído, a ratos consultando el teléfono o sus papeles, como si quisiera escapar del ambiente pesado que se acumulaba. El reloj colgado reinaba en silencio, y yo sostenía mi taza como un ancla, observando desde la calma. Lourdes hizo su movimiento, sentándose más cerca de mí de lo habitual. «Tienes razón, Héctor, deberíamos dejar que papá descanse. No puede estar subiendo y bajando cosas antes de la mudanza. ¿Por qué no te vas un rato al cuarto? Yo me encargo aquí», sugirió con una dulzura forzada. Héctor asintió y se levantó rápido, sin preguntas, dejándonos a solas rodeados de tazas y migas de pan. Yo fingí cansancio, frotando los ojos y empujando la silla hacia atrás, como si la invitación fuera simple hospitalidad. Me levanté despacio, acariciando el respaldo de la silla con los dedos, y caminé hacia el pasillo. Desde allí, sin ser visto, pude mirar por el reflejo en el vidrio empañado cómo Lourdes estudiaba el reloj, acercando las manos como si midiera el peso de su objetivo. A lo lejos se escuchaba el rumor de la radio de Héctor, una canción vieja que me devolvió recuerdos de otros desayunos en familia. El reloj, mientras tanto, guardaba su secreto y el futuro inmediate de todos nosotros. Regresé a mi cuarto, fingiendo buscar un libro en la repisa, pero en realidad escuchando el eco de los pasos de Lourdes por el comedor. Podía imaginar su ansiedad, la curiosidad latente en cada movimiento y la urgencia por abrir el carrillón cuando creyera tener vía libre. Mi papel era quedarme en silencio, dejar que el plan siguiera su curso y no intervenir. Supe que el reloj despertaría pronto el interés verdadero, ese que va más allá del desprecio y la burla. Me recosté un momento sobre la cama, apoyando la cabeza en la almohada, pero no cerré los ojos. Repasé mentalmente los detalles de la trampa. Broche oculto, resorte tenso, alarma lista. Solo tenía que esperar. A veces, resistir es la única manera de hablar cuando nadie escucha. El sonido del reloj, aunque mudo, parecía alentarme a aguantar otro poco. Apreté los nudillos sobre el pecho y escuché, paciente, cada eco de pasos y roces de sillas al otro lado de la casa. Desde la puerta entreabierta, escuché el susurro de Lourdes y el crujir del reloj cuando exploraba el mecanismo con cuidado. Imaginé su desconcierto ante la antigüedad y el peso inesperado, su certeza de que nadie la observaba. Ella no entendía que ese objeto, más allá de ser un simple adorno, guardaba la memoria y el resguardo de años enteros. Me sentí protegido por una capa invisible de memoria y astucia. Los minutos avanzaron lentos. La luz de la mañana fue tornándose más clara y el bullicio de la calle comenzaba a subir. Sentí que la tensión en la casa crecía con cada respiración contenida de Lourdes.
que seguramente calculaba el momento oportuno para actuar. Yo, por mi parte, me mantuve sereno. No era la primera vez que el silencio era mi mejor aliado. Sabía que en cualquier instante la calma se rompería y el verdadero carácter de todos saldría a flote. Poco después, escuché pasos ansiosos en la sala. Lourdes revisaba los estantes y movía algunos adornos. Hice un breve recorrido por la casa, deteniéndome a saludar a doña Elvira cuando pasaba por la ventana, simulando normalidad. Ella me devolvió el gesto, ajena al huracán doméstico que se gestaba puertas adentro. Para los demás todo era cotidiano, pero adentro cada detalle era un paso más hacia la revelación. Volví finalmente al comedor, acomodando el suéter sobre los hombros y sonriendo discretamente. Lourdes seguía allí, con una mano apoyada en la silla y la otra rozando la madera del reloj, como si el simple contacto le permitiera adueñarse del objeto. Notó mi presencia y se alejó rápido, fingiendo buscar algo en la cocina. Fingí no ver nada y me serví café, manteniendo la serenidad en el rostro y ocultando la anticipación que ardía por dentro. Sabía que le surgía sacarme de la casa, no porque me quisieran en paz, sino porque necesitaban un motivo para justificar sus acciones. No les interesaba mi descanso, sino el control sobre lo poco que quedaba. Esa mañana, la venganza no era gritar ni reclamar, sino soltar mi propio tiempo y dejar que el reloj hiciera su parte. Me preparé para el cambio que se avecinaba, decidido a no perder la dignidad, pasara lo que pasara después. Al día siguiente, la casa amaneció envuelta en esa calma densa que precede a las tormentas. Fingí estar más cansado de lo habitual, y después del desayuno escueto me retiré a mi habitación, dejando la puerta entreabierta para que creyeran que dormía. Lourdes aprovechó el instante, creyendo que tenía el campo libre. Sus pasos suaves pero decididos se escucharon en el pasillo y luego en la sala. Héctor salió a hacer unas compras, quizás adivinando que las cosas terminarían por resolverse solas. La luz del mediodía pintaba el comedor de tonos pálidos y el reloj colgaba en la pared, callado y expectante. Por la rendija de la puerta alcancé a ver a Lourdes sacando un pequeño destornillador de su bolso. Se acercó al carrillón y lo palpó con una mezcla de torpeza y ansiedad, como quien se apropia finalmente de un tesoro despreciado. Sus manos sudaban y murmuraba para sí, tratando de recordar las indicaciones que seguramente le había soplado algún experto. En esos segundos, el tiempo pareció suspenderse. Cada uno de sus gestos resonaba en el piso como presagio. Lourdes metió la herramienta en la ranura lateral y forzó la tapa trasera, demasiado confiada en su propio ingenio. No sospechaba el mecanismo oculto, ni entendía que ese reloj no se abría así, sin respeto ni cuidado. Empujó una vez, dos, y el resorte interno cedió. Al instante, una alarma aguda y ensordecedora comenzó a sonar, vibrando en toda la casa, rebotando contra techos y paredes como un grito irrefrenable. El estruendo sorprendió incluso a los vecinos, que asomaron la cabeza por las ventanas para ver qué ocurría. Saqué la cabeza con lentitud por la puerta, viendo cómo Lourdes, pálida y temblorosa, intentaba frenar el alboroto, pulsando botones y buscando frenéticamente la forma de detener el ruido. La alarma, aguda y prolongada, llenaba el ambiente de un nerviosismo animal. Mi nuera gritó desesperada, «¡Cállate, cállate, cállate!», mientras el reloj parecía cobrar vida propia. Los perros del barrio ladraban, los autos frenaban en seco afuera. En medio del caos, Héctor regresó corriendo y, al ver la escena, soltó las bolsas en el suelo y exclamó, «¿Qué pasó aquí? ¿Qué es ese escándalo?». Lourdes, fuera de sí, solo alcanzó a decir, «Fue el reloj. No sé qué hizo tu papá. Está loco». Nadie prestaba atención ya a los detalles de la casa. Lo único que existía era ese chirrido y la desesperación.
Salí al pasillo, fingiendo sorpresa, y observé cómo varios vecinos se acercaban a la puerta, alarmados por el barullo que no cesaba. Vi a doña Elvira entre el pequeño grupo reunido afuera, tapándose los oídos y gritando para que alguien apagara el sonido. El reloj seguía sonando, como si la casa misma expulsara los secretos y agravios de años. Lourdes, descontrolada, golpeaba la madera hasta que de pronto la tapa del compartimento cedió y el sobre con mis ahorros cayó al suelo a la vista de todos. Se quedó inmóvil, helada, mientras la alarma se detenía de golpe, dejando un silencio que pesaba más que el escándalo previo. Héctor trató de justificar la situación ante los vecinos, balbuceando excusas entrecortadas. Solo fue un accidente. Cosas viejas que ya no sirven. Mi papá guarda todo, murmuraba, pero nadie le creyó. Afuera, las miradas iban de la cara pálida de Lourdes al sobre de dinero en el piso, pasando por mi figura quieta y serena en el umbral. Sentí cómo la tensión entre el pasado y el presente se resolvía en ese instante de exposición total. Lourdes jadeaba, todavía con el destornillador en la mano, envuelta en sudor y vergüenza. Miró a todos, luego a mí, buscando una explicación, una tabla de salvación en el aire cargado de sus propias mentiras. Yo solo la contemplé, en silencio, sin gesto de burla ni escándalo, dejando que el peso de sus intenciones fuera suficiente. Sentí una oleada de alivio, no por el dinero preservado, sino por la dignidad restituida en público. El reloj, aunque golpeado y abierto, permanecía colgado en la pared, símbolo de una resistencia silenciosa. Los vecinos cuchicheaban entre sí, algunos cruzaron miradas conmigo, entendieron más de lo que se dijo en palabras. La casa, tantas veces escenario de humillación callada, se convertía ahora en el teatro de una justicia inesperada. Yo sentí que mi papel estaba cumplido, sin tener que alzar la voz ni pedirle nada al tiempo. Poco a poco, cada quien volvió a lo suyo. El escándalo se disipó en el aire caliente del mediodía. Lourdes recogió el sobre temblando y me lo extendió, murmurando apenas un «lo siento», que apenas rebasó el filo de sus labios. Héctor no dijo nada. Nuestro silencio fue el pacto tácito de que por fin todo había cambiado. Me acerqué al reloj, lo toqué suavemente y me prometí restaurar su dignidad tanto como la mía. Me di media vuelta y caminé hacia mi cuarto con paso seguro, sintiendo que ese día, por primera vez en mucho tiempo, había recuperado algo más valioso que un montón de billetes. Atrás, en la sala, la luz del mediodía derramaba el eco de la alarma y la huella indeleble del instante en que la verdad se impuso con fuerza propia. Y así, mientras cerraba la puerta, el tic-tac del carrillón me recordaba que la justicia, a veces, llega sin previo aviso, en el momento justo. Sabía que, desde ese instante, nada volvería a ser igual en esa casa. El reloj había dictado su lección sin palabras. Afuera, la ciudad seguía su curso ignorante del pequeño terremoto doméstico, pero adentro, en silencio, algo fundamental acababa de cambiar para siempre. El silencio después del escándalo era casi irreal. La sala olía a madera raspada y a vergüenza, mientras un rayo de sol se colaba entre las cortinas, bañando con luz blanca el reloj aún entreabierto y el sobre caído. Los vecinos permanecían agrupados frente a la puerta, murmurando en voz baja, como si aquel ruido no hubiera terminado del todo. Doña Elvira me miraba desde afuera, con los ojos muy abiertos, esperando una explicación que yo no tenía que dar. Supe entonces que todo el vecindario había sido testigo de la verdad, y ya no habría marcha atrás. Héctor trató de recomponerse, recogiendo las bolsas caídas como si el orden material pudiera restablecer el orden moral. Evitó mirarme y evitó a Lourdes, como si así pudiera borrar lo que sus propios ojos vieron. Lourdes se llevó la mano a la cabeza,
aún temblorosa por el susto y la humillación. Yo di un paso hacia el umbral, dejando que la brisa leve me despeinara el cabello. Sentí mi edad en los huesos, pero por primera vez en mucho tiempo también sentí mi dignidad regresar. La policía vecinal, alertada por el escándalo, llegó al portón. Uno de ellos, un hombre de voz ronca y bigote severo, preguntó qué había pasado. Los vecinos empezaron a relatar los hechos entrecortados, señalando a Lourdes, describiendo el grito, la alarma, el dinero en el suelo. Héctor intentó tomar la palabra, pero su voz apenas alcanzaba a imponerse en el tumulto. Preferí quedarme en silencio, confiando en que la verdad tenía su propio volumen. ¿Esto buscaban? ¿Por esto tanto escándalo?, preguntó el policía mirando a todos, luego a mí. Lourdes empezó a balbucear excusas, pero nadie le creía. La vergüenza se sentía en el aire más pesada que el reloj mismo. Yo, sereno, me dirigí despacio hacia el carrillón, lo tomé con ambas manos y lo bajé de la pared para examinarlo. El sonido viejo y hueco del mecanismo acompañó mi movimiento, devolviéndome a mi centro. Apreté el sobre, sintiendo el crujir familiar del papel. Volteé hacia el grupo y hablé finalmente. Aquí no hay ladrones, solo el tiempo que se acaba para los que olvidan el valor de las cosas. Nadie se atrevió a replicar y hasta los niños en la banqueta dejaron de hablar por un momento. Era como si la vergüenza ajena hubiera hecho eco en todas las esquinas de la cuadra. Moví la cabeza, convencido de que no necesitaba decir nada más. Los vecinos, uno a uno, regresaron a sus casas. Algunos, lanzándome una mirada de respeto silencioso, cerraron ventanas o recogieron a sus hijos. Doña Elvira se quedó un instante más en la reja, cruzando los brazos con entendimiento, y luego desapareció tras la puerta de su casa. El aire se sentía renovado, como si todo el barrio hubiera respirado aliviado al ver que, esta vez, la injusticia no pasó desapercibida ante nadie. Dentro, Héctor comenzó a recoger apresuradamente los papeles desperdigados en la sala, sin saber a dónde dirigir la rabia acumulada. Lourdes, empapada de sudor y miedo, recogió el destornillador y trató de evitar mi mirada. La casa se llenó de un silencio expectante, diferente al de otros días. Era la paz incómoda de quienes han sido puestos en evidencia. El reloj, a medio abrir, mostraba el hueco secreto que durante años pasó inadvertido. Me acerqué a Héctor y le entregué el sobre mirándolo de frente. Esto es lo que le surgía tanto, le dije en voz baja, más cansado que molesto. Él lo tomó con una mezcla de temor y vergüenza, no diciendo palabra alguna. Lourdes ya no se atrevía a reclamar, sabiendo que cualquier intento de justificación solo aumentaría el peso de su culpa. Me dejé caer en la silla, sintiendo el tapizado áspero bajo mis manos. En ese instante, recordé el consejo de Mariana. Nunca bajes la mirada, ni aunque te fallen. El reloj seguía marcando la misma hora, pero el tiempo en la casa por fin había cambiado. Alzando la voz solo lo suficiente para que todos escucharan, afirmé: mis recuerdos no son basura. Esta casa para mí siempre fue un lugar limpio, digno. Nadie contestó y el eco de esas palabras pareció quedarse flotando entre las paredes peladas. El sol siguió avanzando, iluminando el rostro de todos, y el aire de la sala se volvió más liviano. Los vecinos ya se habían ido, solo quedábamos mi familia y yo, desnudos de pretextos. Vi por la ventana cómo el vecindario retomaba su rutina, los autos avanzando, los perros volviendo a dormitar en la acera. Parecía simple, pero yo sabía lo difícil que era recuperar algo tan básico como el respeto en tu propia casa. Tomé de nuevo el reloj y lo observé detenidamente, comprobando que el daño fuera reparable. Fue entonces cuando comprendí que no solo había defendido mi dinero, sino la dignidad de todos aquellos a quienes un día se les llama inútiles.
El escándalo y la vergüenza serían un recuerdo amargo para otros, pero para mí marcaban un antes y un después. Me levanté despacio, sentí que las piernas ya no temblaban. Nadie volvió a hablar del reloj ni del sobrecaído el resto del día. Cada quien se retiró a sus habitaciones, cerrando puertas sin ruido, como si el miedo al eco del pasado les impidiera seguir lastimando. Yo me quedé en la sala, sentado junto al reloj, observando cómo la luz de la tarde caía sobre la madera envejecida, convencido de que a veces la dignidad solo necesita un instante para ser recuperada ante todos. Y así, con la casa en calma, supe que el verdadero miedo cambió de dueño para siempre. La tarde se asentó con una calma extraña, como si la casa entera necesitara respirar después de la tormenta del mediodía. Me senté en el comedor, acomodando el reloj sobre la mesa, dándole la vuelta entre mis manos, analizando el daño visible en la tapa, los rasguños del forcejeo y el hueco ya vacío donde antes dormían mis ahorros. El mecanismo seguía siendo el mismo, resistente, viejo, capaz de guardar un secreto por años. Afuera, las voces del barrio bajaban de volumen y dentro solo quedaba el eco sordo de lo que habíamos vivido juntos. Héctor y Lourdes cruzaban la sala con paso inseguro, evitando mirarme a los ojos, sus palabras atascadas entre la culpa y la vergüenza. Escuché el rumor de la carpeta azul sobre la mesa como si quisieran aferrarse a papeles que ahora pesaban menos que cualquier disculpa. Nadie habló de lo ocurrido, pero la tensión flotaba en el aire, densa, a punto de desbordarse. Bebí un sorbo de café tibio, respirando despacio, y levanté la mirada, sabiendo que la decisión me pertenecía por primera vez en mucho tiempo. No me interesaba la lástima ni el remordimiento, solo quería recuperar la paz. Saqué el reloj de la mesa, lo limpié con un trapo lo mejor que pude y lo sostuve en alto, comprobando que el resorte seguía intacto. No volveré a dejar mi destino en manos de otros, pensé, sintiendo cómo la determinación crecía desde el pecho hacia la voz. Héctor, incómodo, susurró que deberíamos hablar, que quizás lo mejor era poner la casa a la venta en serio y distribuir lo poco que quedara. Lourdes asentía sin atreverse a mirarme, esperando algún castigo mayor. Le respondí en voz baja, tranquilo, pero firme. La decisión es mía. Esta casa, mientras yo esté vivo, la manejo a mi forma. Ustedes tendrán su oportunidad después. Pero el reloj, mi reloj, se queda conmigo. Por primera vez vi a Héctor ceder terreno, bajando la cabeza, entendiendo al fin que su urgencia ya no tenía poder sobre mí. La sala se llenó de un silencio que parecía tener mucho más que ver con el respeto que con el miedo. Lourdes, con la voz quebrada, murmuró un pálido perdón. No reclamé ni escarbé en heridas viejas. Elegí la paz de la resignación digna y el futuro por construir. Noté que la luz entraba diagonal sobre la mesa, iluminando los papeles del asilo todavía sin mi firma. Hice un gesto simple y contundente. Agarré la carpeta azul, la cerré y la puse en manos de Héctor. Esto lo decidiré yo cuando sea el momento. Ustedes sabrán si me visitan, pero yo ahora decido cuándo y cómo cierro mis ciclos, dije, mirando a ambos a los ojos sin titubear. Lourdes se secó las lágrimas con el dorso de la mano y salió de la sala, buscando refugio en la cocina. No dije nada más. No era mi intención avergonzarla más allá de lo que la realidad ya había hecho. Me quedé con el reloj entre las manos, sentado en la cabecera como tantas otras veces, escuchando el tic-tac interior, aunque invisible aún. Por primera vez en años sentí la casa realmente mía, aunque supiera que la soledad sigue eligiendo a quienes más la necesitan. El resto de la tarde pasó despacio, con los ruidos típicos volviendo, el agua caída en el fregadero, la cubeta arrastrada por el patio, una radio lejana reproduciendo boleros de antaño.
Fui reconstruyendo pedazos de mi rutina, no para olvidar lo sucedido, sino para recordar que se puede empezar de nuevo sin perder la frente en alto. Apreté la cuerda del reloj, repasando con cariño cada raspón, convencido de que lo repararía en cuanto tuviera tiempo y manos expertas disponibles. Cuando al fin me levanté para guardar el reloj en su sitio, sentí que algo se había destrabado dentro de mí. Ya no era el hombre vencido que esperó en vano la compasión de su familia. Ahora era el otro tipo de fuerte, el que sabe conceder perdón sin olvido, el que escoge la puerta abierta, pero también la que sabe cerrarse. Caminé hasta la ventana, vi la calle tranquila y decidí que mi tiempo era valioso dentro y fuera de esas paredes. Esa noche, antes de irme a la cama, desayuné un poco de pan viejo con café caliente, sonriendo por dentro al recordar las palabras de Mariana en años mejores. No necesitaba a nadie para justificar mis pasos. El reloj reparado sería mi pequeño grito silencioso, una revancha dulce a la que no iban a poder escapar nunca más con mentiras ni apuro. El aire en casa olía a madera limpia y oportunidad nueva. Doña Elvira vino a dejarme unos bizcochos frescos. Me agradeció en voz baja la lección involuntaria que presenció desde la acera. Usted siempre tan sereno, don Arturo. Hay veces que el barrio aprende más en silencio que en todas las fiestas juntas, dijo antes de irse. Quise agradecerle, pero solo asentí y le ofrecí una sonrisa tímida. Hay palabras que no necesitan respuesta. Al terminar la noche, pasé la mano por el reloj una vez más, prometiéndome que lo llevaría a restaurar. No era el dinero lo que defendí, sino el derecho a decidir cuándo es tiempo de terminar una historia. Caminé hacia mi cuarto con paso tranquilo, dejando atrás el eco de los reproches y el retumbar de la alarma. La dignidad, esa sí, volvía a descansar conmigo. Dormí profundo, sin sobresaltos ni culpa, confiado en que el verdadero cambio ya estaba en marcha. Afuera, la ciudad se quedó quieta bajo la luna, y el tic-tac del reloj, aunque tenue, me devolvía la paz que el día se empeñó en arrebatarme. Mañana sería otro día, y yo, por fin, el dueño de mis propios minutos. La mañana siguiente amaneció limpia y clara, como si el aire en la Ciudad de México quisiera ayudarme a empezar de nuevo. Me desperté temprano, más ligero de lo usual, y junté el reloj cuidadosamente envuelto en una bolsa de tela sencilla. Caminé despacio por las calles tranquilas, con el sonido de los autos aún distante y la humedad de la noche retirándose poco a poco. Me encontré con Marcos, el relojero cuyo taller quedaba a 3 cuadras de mi casa. Al entrar, el aroma metálico y el tic-tac de cientos de relojes en las paredes me dieron la bienvenida como a un viejo amigo. Marcos me saludó con una sonrisa franca, la bata azul manchada de aceite y un bigote canoso que lo hacía parecer eternamente ocupado. Le expliqué, en pocas palabras, que el carrillón necesitaba vida y también un poco de reparación especial por dentro. Mientras sacaba el reloj del envoltorio, vi que él miraba con curiosidad las marcas y la tapa trasera modificada. Tocó el mecanismo con las yemas despacio, analizando cada resorte, cada sonido ahogado del interior. Don Arturo, esto tiene historia y un truco bien pensado, murmuró con asombro después de abrir el compartimento secreto. Le expliqué cómo funcionaba la alarma improvisada y cómo el reloj guardó no solo mi dinero, sino mi última oportunidad de demostrar que aún tenía algo de ingenio. El rostro de Marcos se iluminó como cuando un niño descubre algo único y prometió dejar todo impecable, sin traicionar ninguno de mis secretos. Supe que el reloj estaba en buenas manos. Mientras él trabajaba sobre la mesa, observé las repisas llenas de engranajes, cristales, péndulos y campanitas en minúsculo desorden. El ruido suave de las herramientas chocando entre sí tenía algo reconfortante.
Me senté cerca de la ventana abierta, dejando entrar el sol tibio que iluminaba las motas de polvo flotando en el aire. Sentí que cada tic-tac ajeno se mezclaba con mi propia respiración, marcando el primer día verdadero de mi nueva vida en paz. Recordé en silencio los días en que reparábamos relojes en casa con mi hija y Mariana. Cada instrumento tenía un significado, cada pieza encajaba aunque viniera de otro tiempo. El trabajo de Marcos era paciente, respetuoso. Desmontó, limpió y ajustó el mecanismo con una destreza que me hizo confiar plenamente. Vi cómo sacaba el viejo resorte y pulía la carátula cuarteada, reparando también las cicatrices de nuestra última batalla familiar. Cuando terminó, entregó el carrillón perfectamente ensamblado, brillante y sonoro. Al inclinarlo, escuché por primera vez en años el suave tic-tac y el golpe tímido del péndulo, más lento pero persistente. Todo tiene su tiempo, don Arturo, hasta el perdón, dijo Marcos, devolviéndome no solo el reloj, sino también una pequeña factura como recuerdo. Le agradecí de corazón, apretando la mano fuerte y saliendo con una bolsa más liviana y espíritu renovado. En la puerta del taller, el sol me cegó apenas y el aire fresco me llenó los pulmones. Caminé de regreso por las mismas calles, notando que la ciudad era la misma, pero yo era otro. Cada paso tenía la certeza de la elección propia, la tranquilidad de no deberle explicaciones a nadie. La bolsa rebotaba suavemente contra mi pierna y el carrillón marcaba el ritmo sordo de una esperanza recuperada. Sentí que ya no era solo un objeto, sino parte de mi renacimiento. De vuelta en casa, el ambiente era más liviano, aunque aún hubiera incertidumbre en el aire. Dejé el reloj sobre la mesa y me tomé un momento para observarlo brillar bajo la luz. Sabía que dentro había más que engranajes. Cada raspón, cada suspiro mecánico era testigo de mi historia y mi resistencia. Me preparé un café, inhalando el aroma con paciencia, y me senté cerca a contemplarlo, sintiéndome acompañado por el eco constante de su tiempo renovado. No tardó en llegar un mensaje de Héctor, seco y neutral, preguntando si necesitaba ayuda para alguna reparación de la casa. Leí y respondí con cordialidad, pero sin compromiso. Entendí que cada quien libraba su propia batalla interna y que mi papel ahora era solo cuidar de mi paz. La soledad ya no pesaba tanto si la llenaba con sentido y ritmo propio. El reloj, por primera vez en años, marcaba solo para mí. Mientras transcurría la tarde, vinieron a mi mente las palabras de Marcos. No hay trampas, solo lecciones. Pensé que quizás Lourdes y Héctor aprenderían algún día. Por ahora, no era mi responsabilidad enseñarles, bastaba con no permitirme volver a la sombra de sus planes. El reloj latía suave y en cada latido sentía una gratitud serena, una promesa silenciosa de vida nueva. Antes que el sol bajara del todo, llevé el reloj restaurado a su lugar en la pared. El sonido persistente llenó la casa de una calma particular, la especie de paz a la que uno llega solo después de perder y recobrar tantas veces lo mismo. Me quedé un rato parado, mirando el reflejo del péndulo en el cristal y escuchando ese tic-tac testarudo tan parecido a mi propio corazón. El día terminaba, pero mi historia ahora era mía otra vez. Cerré las cortinas, preparé una taza de chocolate caliente y al sentarme en mi rincón favorito, comprendí que a veces reiniciar la vida empieza con el simple acto de reparar lo irreemplazable. El carrillón marcaba cada minuto con humildad, invitándome a honrar mis recuerdos y a permitirme volver a empezar, en silencio, sin miedo. Lo que viene es incierto, pero por fin tengo el tiempo y el derecho de decidir mi propio ritmo. La tarde se colaba por las rendijas del comedor, llenando la casa de una luz suave y rostros difusos en las paredes. El reloj de pared, ahora restaurado, ocupaba otra vez su sitio favorito, marcando cada minuto
con un tic-tac persistente y renovado. Me senté frente a la mesa, una taza de café caliente entre las manos, dejando que el aroma llenara todo el espacio. Cerré los ojos y respiré despacio, agradeciendo el silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía sabor a vacío ni a reproche. Solo paz y calma, como si la casa hubiera vuelto a latir junto conmigo. Las sombras de los árboles bailaban en la pared y el reflejo dorado del péndulo brillaba por momentos, dibujando rutas suaves sobre el mantel. Pensé en Mariana, en su risa clara y en la niña inquieta que fue mi hija, cuando la vida parecía siempre a punto de empezar otra vez. El tiempo no se detuvo para nadie, pero hoy supe que puede volverse un aliado si uno aprende a escucharlo sin rencor ni apuro. El reloj que sobrevivió al desprecio y a la codicia, sobrevivió también al olvido. Deslicé mi mano sobre la madera del carrillón, sintiendo las cicatrices pulidas y la superficie aún tibia del sol de la mañana. En cada rasguño, una memoria. En cada pulgada recuperada, una promesa. Pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. La voz levantada de Lourdes, el titubeo de Héctor, el miedo y la vergüenza que se transformaron con el tiempo, con justicia callada, en respeto. Aprendí otra vez que a veces basta no rendirse para no perderse. Por la ventana cruzaba el eco lejano de una pelota golpeando la calle, algún vecino saludando desde la acera, el rumor de la ciudad moviéndose a su propio compás. Sonreí para mis adentros. Había días en que la rutina pesaba, pero hoy sentí alivio, porque al fin era yo quien decidía el ritmo de mis mañanas y mis noches. Preparé pan con mantequilla, despacio, pensando en cuántas veces compartí ese mismo gesto con los míos. No pensé más en el dinero perdido ni en lo que no pude salvar. El verdadero valor estaba en lo que logré mantener, el respeto propio y la capacidad de elegir cuándo callar y cuándo hablar. Por mucho tiempo cargué el temor de ser un estorbo, de molestar a quienes más debía amar. Hoy, en cambio, comprendí que hay dignidad incluso en los silencios y en las despedidas. El reloj marcaba la hora exacta y cada campanada era un recordatorio de que el tiempo no se roba, se vive, se acepta, se aprende. Miré mis manos, arrugadas y tercas, manos que construyeron y también cuidaron de cicatrices. El dolor está, sí, pero ahora es como el rastro de una lluvia lejana, necesaria para limpiar la tierra y dejar que algo nuevo brote. Pensé en los ciclos familiares, en cómo a veces nos repetimos y otras veces conseguimos romper el engranaje para encontrar nuestro propio ritmo. Escuché la voz de mi hija en la distancia y la recordé niña, pidiéndome que le contara historias sobre los relojes. Quizás algún día regrese para escuchar una más, pensé, y ese anhelo no dolía. Era solo una esperanza silenciosa, pequeña, suficiente. El tiempo es el mejor testigo. Nada envejece más rápido que lo que se olvida. Todo rencor termina por perder fuerza cuando uno lo mira de frente y lo deja ir. Así, la casa y el reloj, testigos de pequeñas miserias y grandes victorias, quedaban ahora unidos por la memoria y la superación de la pena. Lo importante no era ganar, sino no perderse a uno mismo en el proceso. La luz avanzó hasta tocar la taza casi vacía, y el eco del péndulo se confundía con el sonido de la ciudad despertando al otro lado de la ventana. No necesitaba grandes palabras para terminar el día, solo un agradecimiento discreto. Miré el reloj una vez más y en voz baja dije, gracias por todo. Sentí que mi mensaje no era solo para el objeto en la pared, sino para mi propia historia, para quienes la escuchan ahora sin verme. Preparé una segunda taza de café y acomodé la silla frente al reloj, invitando al silencio a quedarse un poco más. Si alguien preguntara por qué todo esto importa, respondería que cada quien aprende a cuidar sus recuerdos de la mejor forma que puede. Los relojes no guardan solo minutos, atesoran gestos,
Voces perdidas, decisiones difíciles que nos vuelven humanos. El día terminó tranquilo, sin sobresaltos ni promesas futuras. Afuera, las luces de la calle titilaban tímidas y adentro solo resonaba el suave tic-tac del carrillón restaurado. Me senté en paz, dejando que el tiempo hiciera su trabajo, sin prisa, abierto, agradecido. ¿Y tú, que escuchas esto? ¿Cuidas tu tiempo y tus recuerdos o los ignoras? Quizás la respuesta no la dé un reloj, sino el modo en que decides vivir cada día. Gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar los latidos de una historia que, como tantas, solo quería ser comprendida. El tiempo no es enemigo si uno aprende a reconciliarse con él, aunque sea tarde, aunque sea en silencio. Con el reloj de fondo y una taza de café, me despido sabiendo que gane o pierda, ya no tengo miedo al paso de los minutos. Gracias por acompañarme hasta aquí, de corazón te lo digo. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte a La Voz del Abuelo, activar la campanita y compartir con quien creas que lo necesita. Cuéntame abajo, ¿te ha hecho pensar un reloj así en tu familia? Te leo con respeto y paciencia. Cada día tenemos nuevas historias, siempre abriendo la puerta al respeto y los recuerdos. Hoy me quedo pensando en cuidar nuestros límites con dignidad y en esos relojes de pared que aún marcan diferencia. La vida se honra vivida a tu modo.